Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a abordar el tema de matrices, conociendo los diferentes tipos de matrices y sus aplicaciones. Para ello, empecemos conociendo qué es una matriz. Simplemente es un arreglo de datos que se organizan en filas y en columnas y se utilizan generalmente para guardar o almacenar información que debe ser organizada. Ejemplo. Tomemos este caso. Tenemos, por ejemplo, aquí una serie de nombres y una serie de P1, P2. Los podemos asociar con los parciales que tienen una serie de estudiantes. Q, quiz y E, una evaluación. Entonces, mira que en este caso están todos los datos muy bien organizados. A esto se le denominaría una matriz, donde estos serían los elementos y estas serían las columnas. Ejemplo, en este caso podemos aplicarlo en un equipo de fútbol, donde tenemos el nombre de los 12 equipos de fútbol, los conceptos de cada partido jugado, partidos ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y los puntos que han obtenido. Estos sería el número de filas que en total hay. Sería una matriz de 12 filas. Y estas corresponden a las columnas que hay en total y los valores que se asumirían. Ahora, podemos decir que una matriz solo es un arreglo rectangular con m número de filas y n número de columnas, donde ambos deben ser números reales. Se lo representa de esta manera, donde A mayúscula representa el nombre de la matriz y A minúscula son los elementos que conforman dicha matriz. Ahora, M dijimos que eran las filas. Las filas son estas organizaciones de aquí, las líneas horizontales. Por el otro lado, N, que son las columnas, van a representar las líneas verticales de datos. Ahora, una matriz se le puede decir orden o tamaño. En este caso será M por N, o sea, el número de filas por el número de columnas. Y se escribe A con letra mayúscula que representa la matriz y J, M por N. M número de filas, N número de columnas. Entonces va primero las filas y luego las columnas. En ese orden. Donde A y J simplemente es un elemento que está en la fila I y en la columna J. Ahora tomemos un ejemplo. Dite que esta es una matriz que tiene dos columnas, es una matriz de dos filas y tres columnas con tres entradas reales. Tenemos esta. En este caso la matriz A simplemente tiene dos filas y tres columnas, donde A1, 2. No lo vamos a leer como A12, sino A1, 2. Significa que es un elemento que pertenece a la matriz A, que está en la fila 1 y en la columna 2. ¿Dónde se cruzan estos valores? Es la respuesta. O sea que este elemento es 2. Hagamos un siguiente ejemplo. El elemento A2, 3 significa fila 2, columna 3. Por ende, la respuesta sería 6. Ahora, sabiendo esto, miremos cuáles son los tipos de matrices. Ahora, es conveniente saber la clasificación de las matrices para poder hacer las operaciones entre ellos, suma, multiplicación, traspuesta, inversa y demás operaciones que las miraremos más adelante. Por ejemplo, una matriz diagonal. Para ello es necesario que la matriz sea cuadrada, o sea, que tenga igual número de filas que de columnas. Y la matriz diagonal simplemente es que la matriz cuyos elementos que corresponden a D y J, donde I es igual a J, sea igual a un valor. De lo contrario, sea 0. Significa esto, que su diagonal tenga valores, pero que lo demás sea 0. Ejemplo, esta matriz. Mira cómo su diagonal principal tiene unos valores y los demás elementos son ceros.
Matriz identidad. Se la representa con la letra I y solamente es la misma matriz anterior, pero todos los valores de la diagonal principal deben ser 1. Los demás deben ser 0 y se denomina una matriz de identidad de orden n. Recuerda que estas matrices son cuadradas. Matriz triangular. Pueden existir lo que es una triangular inferior o superior. Simplemente son cuando los elementos que están arriba o abajo de la diagonal son ceros. Por ejemplo, este caso. Mira que todos los elementos que están bajo la diagonal tienen un valor numérico, pero los que están encima serían 0. O el caso contrario, donde los elementos que están encima de la diagonal tienen valores numéricos y los que están debajo tienen valores de 0. Matrices simétricas. Simplemente se dice que es simétrica cuando la entrada en la fila I y la columna J es igual a la entrada en la fila J y columna I. Simplemente es esto, que los elementos traspuestos a la diagonal deben ser iguales para todo I y para todo J. Ejemplo, tenemos la diagonal y los elementos opuestos a esta diagonal son iguales. 1 igual a 1, 3 igual a 3, 5 igual a 5. Matriz fila. Está constituido por una sola fila, pero con múltiples columnas. Tomemos este caso. Sería la matriz llamada S13. Implica que solo tiene una fila con 3 columnas. Matriz columna, que sería la contraria a la que acabamos de ver. Está constituida por una sola columna con múltiples filas. Por ejemplo, S31 implica que hay 3 filas con tan solo una columna, como lo muestra el ejemplo. Matriz nula. Todos sus elementos son 0. Matriz cuadrada. Simplemente posee igual número de filas e igual número de columnas. Cuando esto no se cumple, se le llama matriz rectangular. Mira este caso, 3, 3. 3 columnas, 3 filas, implica que es una matriz cuadrada. Muchas gracias a todos. Los espero en un próximo tutorial para conocer cuáles son las operaciones entre todos estos tipos de matrices. Nos vemos hasta la próxima.